Soy Isabel Jiménez de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Destacar el compromiso de la Fundación con las finanzas sostenibles y si queréis pasar por el stand de la Fundación, que está al fondo, tenemos un diccionario de finanzas sostenibles que es de gran utilidad para inversores porque hay mucho vocabulario específico y a la hora de acercaros al mundo de la inversión os puede ayudar. Además ofrecemos una certificación en finanzas sostenibles que con una duración de 30 horas os ofrece la titulación ESG Advisor que os puede ayudar en vuestra carrera profesional, que es una titulación europea. Sin más, presento a don Francisco Sanz Piedrafita, jefe de soluciones de finanzas sostenibles en Ibercaja, que ha tenido a bien participar en la mesa redonda de hoy y agradecerle su asistencia. Francisco, Ibercaja es un banco diferente, con una esencia especialmente solidaria. Desde la Fundación nos gusta recordar que es un banco con alma de fundación. De hecho, la Fundación Ibercaja tiene 147 años de vida. En vuestra página web, hablando del propósito de Ibercaja, destacáis que es ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque será nuestra historia. ¿Cómo se seleccionó este propósito corporativo y cómo se hizo el despliegue estratégico? Francisco. Hola, buenos días. Gracias, Isabel, por la presentación y gracias a la Feria de Valencia por organizar este evento y darnos la oportunidad de participar. A ver, efectivamente, la historia de Ibercaja ya se remonta a casi siglo y medio y comenzó pues un poco con lo que anuncia el lema que elegimos en nuestra misión. El acompañar a la gente en la historia de su vida. Comenzamos ya hace tiempo como Monte de Piedad para ayudar a las personas que tenían dificultades económicas y evitar que fueran víctimas de la usura y demás. Y de Monte de Piedad derivó en cajas de ahorros y la caja de ahorros derivó en banco y de ahí que se nació la fundación, ¿no? Para seguir adelante con la obra social que Ibercaja o que la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja había seguido durante más de un siglo. Creemos que es un lema que acompaña muy bien a la historia del banco, porque nuestro propósito es ese, ¿no? Acompañar a las personas desde el comienzo, en todo su ciclo de vida y, por supuesto, también a las empresas. Y la labor de la obra social en su día de la Caja de Ahorros y ahora de la Fundación es devolver a la sociedad el beneficio que nos ha aportado, apoyando tanto a empresas, pequeños negocios y a las familias eso, en el ciclo de su vida. Y decimos que será nuestra historia porque entendemos que vivimos gracias a la historia de las familias y de las empresas y trabajamos para facilitarles a ellas también esta historia. Estamos hablando de sostenibilidad. ¿Qué entiende Ibercaja por sostenibilidad y cuáles son sus retos para empresas, para entidades financieras y sobre todo para los inversores que nos acompañan hoy aquí? A ver, la sostenibilidad como definición podríamos decir que es garantizar las posibilidades de desarrollo económico actual, garantizar el bienestar de las generaciones actuales sin perjudicar el desarrollo de las generaciones futuras. Básicamente, simplificando, si nos gastamos todos los recursos ahora, ¿qué vamos a dejar para los demás? Entonces, el modelo productivo que hemos seguido durante estos siglos pasados es un modelo consumista y de tomo, uso y tiro. Y tenemos que cambiar este modelo porque ahora nos ha sido suficiente y ha sido válido para llegar hasta aquí, pero no podemos seguir creciendo al ritmo que estamos con esto. Entonces, creemos que la sostenibilidad es un objetivo que hemos abrazado claramente. Por eso somos firmantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y creemos que el reto importante para las entidades financieras es la comunicación. La comunicación a todo el mundo, porque la sostenibilidad no es un tema que vaya de gobiernos y de grandes empresas, sino que tiene que ir de pequeñas empresas y de todos los usuarios, de todos los ciudadanos. Yo creo que la capilaridad que tenemos las entidades financieras, a contar con miles de oficinas y miles de empleados, que pueden ser correa de transmisión de esta información y de implicación del cliente en esto. O sea, el reto está en hacer llegar a cada uno de nosotros el convencimiento de que trabajamos, que es una buena idea trabajar por un desarrollo sostenible, convencer también a las empresas que ya no es una cuestión de convencimiento propio, sino de necesidad, de sostenibilidad suya como empresa, no de medio ambiente, sino de supervivencia de la empresa. Creemos que las empresas que no
sigan una estrategia sostenible no tienen mucho futuro. Ahora estamos oyendo la intervención sobre empresas con crecimiento y empresas con valor. Hay que añadir una variable más, que es si su gobierno corporativo tiene en cuenta la sostenibilidad de cara al futuro. Si no, esa empresa puede tener valor hoy, pero puede perderlo de cara al día de mañana. Muchas gracias, Francisco. Estabas hablando de los ODS. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué ODS se siente más involucrado Ibercaja y cómo realizáis vuestra aportación para conseguirlo? A ver, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno se subdivide en varios sectores, con líneas de activación y demás. Todos son interesantes y en todos nos gustaría trabajar, pero es cierto que nos hemos centrado en 7 de ellos y especialmente en el de acción climática. A ver, en los 7 pues son el salud y bienestar, educación, igualdad de género, economía y trabajo decente, empresa, industria, infraestructuras y alianzas comerciales. Alianzas para conseguir objetivos. Esto es un tema que parece un objetivo marginal, pero creo que es importantísimo y nosotros lo estamos llevando a cabo. Ninguna entidad es sostenible o puede ser sostenible tal como es. Todos necesitamos transformación, necesitamos rodearnos de los mejores. Entonces creemos que alianzas con empresas especializadas en cambiar estos modelos de proceso productivo es importantísimo. Pero el objetivo principal que estamos llevando a cabo es la acción climática. Primero porque es el más urgente, creemos, y segundo porque es el que tiene un mayor desarrollo normativo y el único que tiene un reglamento específico, como es el reglamento de taxonomía, que se publicó en el año 2020, y que está viniendo a definir un poco qué es la inversión sostenible y que nos ayuda a empresas, a inversores, a clientes a determinar en qué caminos debemos seguir. Muchas gracias. Y hablando de principios solidarios, tenéis un producto estrella que es el Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario. En el folleto detalláis que la inversión entre un 30 y un 50 en renta variable y hasta un 20 en emergentes. Fruto de las circunstancias macroeconómicas, ¿habéis cambiado la distribución de activos o continúa siendo esta? A ver, la distribución de activos de un fondo cambia continuamente de cualquier fondo, no solo de un sostenible. Entonces, claro, el objetivo de un fondo sostenible es, como en todos, buscar la máxima rentabilidad para el partícipe, pero en este caso, teniendo en cuenta que las empresas en las que invierte hayan tenido o hayan demostrado una estrategia de sostenibilidad clara. Como decía, comparando con la exposición financiera, tenemos que añadir esa variable, ese eje de sostenibilidad. Y entonces, ¿han cambiado? Pues sí, porque las curvas de tipo de interés han cambiado mucho en este año pasado y en el que estamos. Las duraciones de la renta fija las hemos acortado muchísimo para sufrir menos en la subida de tipos de interés en los activos de renta fija y aprovechar las subidas en las nuevas posiciones. Entonces, esto es una práctica habitual en cualquier fondo mixto de renta fija como es el que es el sostenible y solidario. Todo esto sin dejar de invertir, pensando, como decían, en las empresas que tengan esa visión de sostenibilidad a largo plazo y aprovechando la cada vez mayor oferta de operaciones de renta fija, de bonos de renta fija, lo que suelen llamarse bonos verdes, que nos permite desinvertir un poco en renta variable, hacer la cartera un poco más conservadora, pero manteniendo una inversión sostenible. Y este fondo, además, tiene un doble apellido, aparte de sostenible, se llama Solidario. Y este fondo, junto con un plan de pensiones que tiene el mismo nombre, Sostenible y Solidario, y están gestionados por la misma gestora, tiene la particularidad que ya en el año 2015, comenzó a tener esta inversión sostenible, aunque no había todavía una regulación clara como la tenemos ahora, y añadía que la palabra solidario, porque parte de los beneficios que genera este fondo se aportan a proyectos solidarios. Se devuelve a la sociedad, como decíamos antes con la caja de ahorros, parte de los beneficios que genera el fondo. Y además, en los últimos años hemos conseguido que estos proyectos a los que se destina este dinero sean elegidos por los clientes, por los partícipes del fondo. Entonces, esto es una forma de hacer llegar la inversión sostenible a cada uno de nosotros. Como decíamos al principio, el reto de las entidades financieras es la comunicación y hacer a todos partícipes de esto. Entonces, es importante que cualquiera de nosotros sepa que con su dinero puede también contribuir al desarrollo sostenible, porque su dinero va a acabar financiando una empresa. Si esta empresa tiene en cuenta este desarrollo sostenible o no lo tiene en cuenta, es en función de qué fondo de inversión haya elegido este cliente. Entonces, el cliente que elija
el Fondo Sostenible y Solidario sabe que su dinero va a contribuir a financiar a empresas que sí que tienen en cuenta el desarrollo sostenible y que además parte del dinero que genera este fondo no va a beneficios del banco ni de la gestora, sino que va a beneficios sociales y que él podrá participar en elegir en qué proyectos quiere que se destine este dinero. Pues la verdad es que es muy interesante porque además evitáis el greenwashing. Sabéis que hay entidades financieras que prometen temas de sostenibilidad y luego no los cumplen. En el caso de Ibercaja está contrastado y los propios partícipes del fondo contrastan a qué proyectos solidarios va su dinero. Hemos hablado de bonos verdes. ¿Qué tipo de empresas solicitan su emisión? ¿Qué tipo de ventajas suponen para los emisores? ¿Y creéis que en el futuro aumentará la distribución de bonos verdes entre inversores minoristas? A ver, el tema de bonos verdes casi es el primer activo que comenzó a llamarse verde y curiosamente es el último que tiene una regulación, porque en el 2019 se publicó un reglamento de finanzas sostenibles que viene a delimitar a qué podemos llamar sostenible, un reglamento que se ha ido ampliando con nuevos reglamentos. Hay un tsunami normativo bastante importante en este sentido, que ha afectado a fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro, pero no a activos de renta fija, curiosamente. Entonces, los bonos verdes, le llamamos verdes por un convenio al que hemos llegado las entidades financieras y nos acogemos a unos principios que están elaborados por el ICMA, es International Capital Market Association, pero es una entidad privada de entidades privadas. No hay una normativa que diga qué es un bono verde, o no la hay todavía. El 28 de febrero, precisamente la semana pasada, la Comisión Europea ha aprobado un primer borrador de la definición de un bono verde europeo. Va a delimitar qué tiene que ser un bono verde europeo, qué condiciones tiene que cumplir y va a tener un registro de bonos verdes europeos emitidos. Hoy mismo, si vamos a buscar el mercado de bonos verdes, hay que acogerse a lo que diga el propio emisor sobre su bono. Dice, es verde por esto. Y lo aceptamos y queremos que sea así. Hay que investigar un poco más para saber si cumple esos principios o no. Con lo que viene ahora en la nueva regulación, estará más contemplado, o sea, estará más regulado el que llamamos bono verde. De todas maneras, volviendo a la pregunta, ¿quién demanda esto? Pues los bonos verdes han tenido mucha demanda porque muchas empresas están interesadas en tener un menor impacto en el medio y quieren invertir en empresas sostenibles. Entonces, los bonos estaban más caros. O sea, desde el punto de vista del cliente, daban menos rentabilidad un bono verde que su homólogo. A una empresa de igual riesgo o de igual rating tenemos menos rentabilidad en un bono verde, pero aún así tenía esa demanda. Entonces, el problema que ha tenido los bonos verdes, ha habido mucha demanda, con lo cual se permitían el pagar menos rentabilidad y son bonos a muy largo plazo, con lo cual estaba más demandado por grandes inversores, inversores institucionales y fondos de inversión. Ahora, con el cambio de tipo de interés, se están acortando las duraciones, va a haber más emisión de bonos verdes y van a tener más demanda por el público en general. Entonces, creo que en los próximos años vamos a ver cómo el bono verde se acerca más, primero por la nueva regulación que aportará mayor seguridad al inversor, al pequeño inversor, y segundo porque va a haber más oportunidades de crecimiento, de lanzamiento de nuevos productos. Antes hablábamos del fondo Ibercaja Sostenible y Solidario. ¿Cuáles son las perspectivas para este fondo? ¿Ha cambiado el perfil de inversor interesado en este tipo de productos durante los últimos años? A ver, yo creo que el producto va a seguir creciendo y en su día, en el caso de Ibercaja, apareció como el primer fondo y único que teníamos sostenible, pero ahora ya viene acompañado de otros 9 fondos de inversión, 5 planes de pensiones, unos seguros de ahorro, SICAPs. La gama de productos se ha ido ampliando. La verdad es que es un fondo que sigue siendo uno de los que mayor capital reúne porque es un fondo mixto de renta fija, adecuado para casi cualquier perfil inversor y da unas rentabilidades a largo plazo muy interesantes. Entonces, va a seguir teniendo mucha demanda. El perfil inversor del cliente sí que ha cambiado un poco. Hemos seguido un poco el perfil de este cliente, del que invierte en productos sostenibles, respecto al resto de clientes que invierten en intermediación, en fondos y planes en general. Y lo que veíamos viendo desde el principio que es un cliente pues más joven, un poco más joven, con mayor nivel de estudios, mayor nivel de renta, mayor ahorro, mayor vinculación y cliente con mayor conocimiento financiero. Y estas diferencias, que se mantienen todavía a día de hoy, sí que se van diluyendo porque han llegado nuevos fondos que no son fondos sostenibles de entrada, sino que son fondos que han cambiado su perfil inversor
para volverse sostenibles, ¿no? Por ejemplo, el Ibercaja Sanidad es un fondo que existe hace años y que no tenía esa connotación ESG, no buscaba máxima rentabilidad y nada más, y ahora busca esa máxima rentabilidad mirando en qué empresas se invierte y con qué políticas inversoras o qué estrategias a largo plazo tienen estas empresas. Entonces, estos clientes que están ahora en Ibercaja Sanidad son clientes de un fondo sostenible, pero que en su origen no lo era. Entonces, por eso estas diferencias de tipo de cliente se van difuminando con el tiempo. El pasado 2 de junio de 2022 entró en vigor la MiFID verde, que tiene consecuencias para los inversores particulares e institucionales. ¿Estamos ante un tsunami europeo regulatorio en sostenibilidad? ¿Los inversores son conscientes de ello? ¿Y ha habido cambios en la contratación de productos sostenibles tras la entrada en vigor de la MiFID verde? A ver, tsunami sí que ha habido. Es cierto que es una palabra que surge bastante en el sector. Es que ha sido muchas normativas nuevas, aceleradas y sobre todo casi, me atrevería a decir, incluso desordenadas, porque al final tenemos que explicarle al cliente qué es una inversión sostenible, ofrecerle inversiones que lo sean, porque las empresas donde subyace su inversión son sostenibles. Sin embargo, la obligatoriedad de información de sostenibilidad de las empresas ha entrado en vigor en este año 2023. Mientras que el MiFID verde, como dices, entró en vigor el 2 de agosto del 22, con lo cual había un poco de desorden. Y luego la normativa MiFID pues, tuvo distintas actualizaciones, de alguna manera, casi hasta 2 meses antes de comenzar. E incluso la Autoridad Bancaria Europea y de Valores hizo sus aclaraciones sobre cómo interpretar el reglamento MiFID verde el 26 de septiembre. Cuando han pasado casi 2 meses de su inicio en vigor. Entonces, ha sido complicado. En Ibercaja siempre hemos abogado por el cumplimiento normativo como una de las máximas de la entidad y hemos modificado los test de idoneidad para que el día 2 de agosto ya a los clientes les preguntáramos sobre su preferencia de sostenibilidad. Claro, a un cliente que se sienta contigo y le empiezas a hablar de esto y dice, pero este hombre, ¿por qué me pregunta a mí esto? Pues claro, ¿por qué me empieza a hablar sobre inversión sostenible, sobre impacto en el medio ambiente, las principales incidencias adversas de las inversiones? Claro, hay que poner en antecedentes. Entonces, claro, hay una labor casi docente, diría, ¿no? Que ha comenzado primero por una labor docente de los empleados. Como decías en tu presentación, en el instituto tenéis un estudio específico para formación y esa es una formación que es necesaria para todos los que estamos en el sector porque no sabemos de qué va esto. O sea, hay que aprender qué son las finanzas sostenibles, qué es la taxonomía, qué es una inversión sostenible, qué es socialmente responsable. Distinguir todo esto que venía de la ISR a qué ha derivado en sostenibilidad no es un tema fácil y aunque lo entiendas no es fácil de explicar a un cliente en una conversación para asesorar sobre su cartera cuando el cliente quiere oír ya qué rentabilidad le vas a dar en qué productos y acabar lo antes posible. Entonces, explicarle todo esto y por qué le vienen estas preguntas y concretar en preguntas y en porcentajes de inversión cuesta. Pero al final lo estamos haciendo, el cliente nos está manifestando sus sus preferencias de inversión y estamos construyendo carteras en función de sus preferencias de sostenibilidad. Y es un tsunami que espero que pare, que nos deje un poco de tiempo para ir asimilando y sobre todo para que las empresas puedan comenzar a emitir informes de información financiera ya, que las herramientas de gestión de esta información se nutran de ella, que los gestores de fondos de inversión sepan calificar bien a sus fondos de inversión, porque al final todo esto, cuando yo a un cliente le explico en qué fondos invertir, necesito saber en qué empresa estoy invirtiendo y qué características han dicho o qué estrategia han dicho que van a seguir. Y esa información todavía no está fluyendo al ritmo que esperábamos. Entonces creo que es un tema que todavía costará asimilar y que los clientes sí que están adquiriendo esa cultura financiera, pero lo están adquiriendo vía su entidad. Su gestor personal es el que le está contando de qué va esto de la sostenibilidad y ayudándoles en este sentido. Pero creo que todavía nos falta mucha formación. Creo que cursos como el que has comentado son muy importantes para todo el sector financiero y que serán imprescindibles para que podamos extraer un poquito de esos conocimientos al cliente y hacerle ver que con su inversión puede ayudar al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Que en esto no es cuestión de grandes números ni grandes capitales, que con un fondo de 300 euros podemos invertir ya en inversión sostenible y que podemos ayudar y ser partícipes, ser activos de este desarrollo transformador que necesitamos hacer.
Fenomenal, pues muchas gracias por tus palabras, Francisco. Animo a todos los asistentes a que os informéis del curso ESG Advisor. En 4 fines de semana os formáis en finanzas sostenibles y además dentro del equipo docente está Miriam, que es gestora de Ibercaja, premiada por Citywire, que es una maravilla. Y la gestora del Fondo Sostenible y Solidario y de Plan de Pensiones. Ella lo lleva, sí. Efectivamente, Miriam es una piedra de gran valor en el claustro docente de la Fundación. ¿Cómo puede ayudar Ibercaja a la eficiencia energética a sus clientes empresas y a sus clientes unidades familiares? A ver, en nuestro lema anterior, que se llamaba Hablamos con Hechos, a mí me gustaba mucho y lo pongo mucho como ejemplo, porque nosotros lo que hemos hecho en la estrategia de sostenibilidad es comenzar por nosotros mismos. O sea, creemos que es importante ser eficientes y trabajar en ello, y hemos comenzado por conseguir la neutralidad en emisiones en Scope 1 y 2. O sea, quiere decir, lo que generamos por nuestra actividad y la de nuestros clientes se seguirá el siguiente paso. Estamos trabajando ahora por generar nuestra actividad. Y entonces, ¿cómo hemos llegado a ser netos en emisiones? Reduciendo nuestras emisiones y compensándolas mediante proyectos como Smart Green, que se dedica a plantación de árboles para compensar el carbono que emitimos en nuestra actividad. Lo que hemos hecho ha sido declararnos netos en emisiones y a continuación explicar al cliente que él también puede ser neto en emisiones y ofrecerle soluciones que, aparte de ayudar al medio ambiente, le pueden ayudar a él mismo, a su economía personal. Estamos viendo momentos de volatilidad muy fuerte en el precio de la energía y la eficiencia energética en el hogar es muy importante. El 40% de las emisiones que hay en Europa vienen generadas por edificios, tanto viviendas como oficinas como industria. El 40%, o sea, siempre pensamos en el coche como la herramienta, como el generador de las emisiones, pero la vivienda contamina más que el coche. Y en nuestro consumo es muy importante el ahorro energético. Entonces, estamos ahora en una tormenta perfecta en el que tenemos crecimiento de los precios de la energía, a la vez que tenemos una concienciación más clara del desarrollo sostenible y a la vez que el Gobierno está ofreciendo ayudas que subvencionan la inversión en este tipo de mejoras en tu hogar. Entonces, creo que es muy importante que cada cliente pueda analizar en qué puede mejorar su vivienda y qué podría hacer para mejorar su eficiencia energética y su consumo. Es un tema complejo. Nosotros, como decía antes, hemos llegado a alianzas con muchos distintos sectores y uno de ellos es una empresa de un grupo asegurador y a cierta asistencia es una empresa que nos ayuda a ofrecer al cliente una evaluación de la eficiencia energética de su vivienda, le dice cómo está, qué podría aspirar a conseguir y cómo lo haría. Busca la gestión de la subvención pública, se encargan de gestionar la subvención pública ante el organismo, ante la comunidad autónoma correspondiente, que es un tema complejo y que puede ser la primera barrera de entrada para acceder a estos fondos. La gestión se puede delegar en esta empresa e incluso te hacen la ejecución del proyecto de obra. O sea, es un proyecto llaves mano. No creamos al cliente, no te digo, Isabel, deberías mejorar la eficiencia energética de tu vivienda, búscate la vida, sino que te digo quién puede hacerte el análisis, quién puede hacerte la gestión de la subvención y quién te puede ejecutarla ahora. Y, por supuesto, Ibercaja la financia, que ahí es donde nos dedicamos nosotros. Pero creo que es muy importante facilitar al cliente este acceso a estas subvenciones y a este conocimiento de cómo puede mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Y haciendo un plan financiero. Es decir, tu vivienda cuesta X miles de euros, pero es que resulta que el ahorro que vas a conseguir junto con la financiación y la subvención, a lo mejor te sale rentable. Y es una inversión realmente rentable. Además, es un ahorro no solo para la factura de cada mes. O sea, el primer mes ya vas a ver un ahorro en tu factura de gas y de electricidad. Pero es que es algo más. Es que la mejora de la calificación energética de tu vivienda incrementa el valor de tu vivienda. Entonces, es un valor a largo plazo que dices, yo no tengo pensado vender mi vivienda hoy, de acuerdo, pero algún día, si te deshaces de la vivienda, va a tener más valor con una calificación energética mejor. Es muy importante, hay un dato a nivel de estudios muy teóricos, pero bueno, que compartimos, que la diferencia entre una vivienda sostenible de calificación A o B a una vivienda de peor calificación, G, supone que la vivienda de calificación A gasta hasta un 90% menos de energía que la de calificación G. 90% de ahorro de energía en los tiempos que tenemos ahora las facturas de luz y gas es una decisión muy, muy importante. Entonces, una inversión en ese sentido es una inversión claramente rentable. Muy bien, pues pasamos al turno de preguntas de los asistentes. ¿Queréis trasladar alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, llegamos a las conclusiones. Las inversiones sostenibles han llegado para quedarse. Realmente hay soluciones de eficiencia energética para viviendas, para inversores.
hemos hablado de diferentes alternativas de inversión en Ibercaja, sostenibles y solidarias. Y Francisco, ¿quieres destacar algún comentario de conclusiones? Pues no, básicamente básicamente que nuestro objetivo, como he hecho el reto, era las entidades hacer ver al cliente y a cada empresa, a cada familia, a cada particular, nosotros que podemos ayudar en esto, que no es un tema de gobiernos y de grandes instituciones, sino que en la eficiencia energética de nuestra vivienda, en nuestra movilidad sostenible, en nuestro medio de transporte y dónde invertimos nuestros pequeños ahorros, por pequeños que sean, todos pueden contribuir a conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Es un reto importante para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Rankia por invitar a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros un año más, que siempre participamos en Forinvest desde que comenzó el certamen, y también por invitar a Ibercaja y por contarnos desde Ibercaja alternativas de inversión solidarias y sostenibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y a los que se han conectado en streaming.